Qué placer arrancar la segunda hora de la trinchera con Federico González en línea, gran analista. Federico, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Muy bien, gracias por el llamado. Muy bien. A ver, tu mirada en este día tan particular, ¿no? 30 años de impunidad, la AMIA. Digo, en un día particular porque encima Irán ha amenazado al presidente. ¿Cómo analizás todo esto? Bueno, me parece que la de la amenaza de Irán es un hecho muy grave y a mí me parece que el presidente tuvo una reacción muy firme y de mucha valentía. Me parece que estuvo bien. Yo escuché lo que dijo ayer en el discurso y bueno, a mí me parece que, por supuesto, siempre esto tiene aristas que uno puede desmenuzar, pero los temas geopolíticos no son temas menores, obviamente. Pero a mí me parece que a veces hay que tener gestos de firmeza en situaciones donde está en juego temas como el terrorismo internacional, ¿no? He leído por ahí, algunos han dicho, Milei provocó a Irán. Digo, a ver, señores, nos volaron una embajada y la AMIA. Digo, ¿cómo es esto? ¿Dónde está la provocación? ¿No? El dolor Sí, es bueno, nuestro. por supuesto, el dolor, la sensación de impunidad y la insistencia, entonces, de parte de Irán. Así que no, a veces me parece que hay que ser un poco más ecuánime con la realidad de los problemas que están en juego. A mí me parece que no es atinado decir que hubo una provocación, ¿no? La provocación fue de Irán, no del presidente. Federico González, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo te Eh, va? ¿Qué tal? Muy bien, perdón por la voz, tengo un poco de disfonía, pero bueno, quería consultarte respecto, estamos hablando del presente, claramente este nuevo gobierno se está haciendo tal vez cargo del fracaso de la justicia argentina en muchísimo tiempo, pero viste que los números redondos, no sé por qué, invitan un poco a reflexionar tal vez un poco más. Yo decíamos esta mañana que estamos viendo 30 años de una causa estancada, 30 años de responsables que ni siquiera fueron juzgados, 30 años de encubrimientos, de conexiones locales que nunca han sido esclarecidas, 30 años en los que tuvimos que soportar inclusive hasta firmar un pacto de impunidad con Irán, ¿no? Digo, y esto nos llena no solo de certidumbre también, sino que también nos llena de pesimismo. ¿Cómo ves? ¿Vos le ves un final a esto positivo o vamos a estar todos los años recordando después de una sirena a los muertos, a las víctimas y por 364 días la historia será la misma? Bueno, sinceramente soy escéptico respecto de que haya una solución. Y además, yo creo que, por supuesto, en esta fecha, en el recordatorio, bueno, el tema vuelve a tomar protagonismo en los discursos. Por supuesto, ese protagonismo lo tienen en las víctimas, los familiares para los familiares de las víctimas es los 365 días del año, pero a mí no me parece que fuera de la fecha haya algo así como, perdón, disculpe, como una razón de Estado en Claro. relación al tema. A mí me parece que es un tema del cual los sucesivos gobiernos se hacen cargo más simbólicamente que Claro. jurídicamente, vamos a decirlo, y políticamente. Sí, por supuesto. Y el dolor que no termina, ¿no? Yo lo decía en la presentación, Federico, de la nota y estábamos ponchando un ratito lo que estaba pasando en el acto. Los familiares en muchos casos se están yendo, gente grande, 30 años han pasado, ¿no? Y es dolorosísimo irse con esta angustia de impunidad. Y es una foto de la Argentina, porque tampoco hay justicia en el atentado a la embajada, como tampoco hay justicia en tantos otros casos. Y evidentemente, Federico, eso no le hace bien a un país. No podemos crecer como nación si no podemos resolver hechos de semejante magnitud. Y sí, sí, coincido plenamente.
Me parece que son heridas que se van acumulando y bueno, y también yo creo que además del dolor por el no esclarecimiento, también hay otro dolor que suma, que es la falta de la voluntad necesaria que debería haber existido en estos 30 años y que no existió, más allá de discursos coyunturales y acciones esporádicas. Federico, dentro de las fotos que hay aquí, y claramente tenemos en Argentina, hay una que se empieza a repetir, y ya me meto en el ámbito estrictamente político. Desde que asumió Milei, se han echado o renunciado casi, creo que es el número de 58, no quiero equivocarme, pero casi 60 funcionarios. Digo, ayer vivimos esta cuestión donde el que es ahora subsecretario, ex subsecretario de Deportes, había cometido una suerte de imprudencia, le pongo comillas a la palabra imprudencia, planteando que creía que el capitán de la selección debería salir a pedir disculpas por lo que sucedió con Enzo Fernández, igual que el presidente de la AFA, y la oficina del presidente rápidamente tuiteó que ningún gobierno puede decirle qué pensar o qué hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, ni ningún otro ciudadano. Digo, esto generó obviamente malestar en el PRO. Recordemos que el funcionario que fue echado era macrista. ¿Cómo estás viviendo esta situación donde, bueno, ayer fue un ejemplo más, donde de alguna manera el gobierno parece deshacerse de algunos y no tener una línea definitiva en sus funcionarios? Y me parece que hay, es una directriz política que eh, pasa demasiado a la acción, a mi juicio, sin la suficiente reflexión. Entonces, por supuesto, uno puede, que eso no quita que haya que diferenciar los casos. Un caso distinto fue el del asesor económico del, digamos, bueno, del Consejo Asesor de Asesores de Milei, Sí, que a mí me parece que lo que dijo es ostensiblemente en contra de la política económica del gobierno, del cual es asesor. Entonces me parece que ahí hay como una razón justificatoria. Ahora, lo de Garro me parece que fue una sobreactuación. Y tal cual. aparte todo el episodio me pareció excesivo, desde los cánticos de la selección que me parecieron por lo menos desubicados. Y a mí no me parece que eso uno lo pueda tamizar bajo la lógica de, bueno, son cánticos de tribuna y no son reales, no, no importa si son cánticos de tribuna, hay cosas que a esta altura de la humanidad no corresponden. Ahora, después, que Garro haya invocado a Messi, me pareció que era ir por donde no hay que ir, porque me parece que no tenía nada que ver, o sea, Messi no tenía nada que ver en este tema, o tenía que ver, pero tangencialmente. Y después lo de Villarroel me pareció que se metió en un terreno en donde al final terminó peleándose con Francia, cuando Francia es así que no tenía absolutamente nada que ver. Nada, nada que ver. Y Nada que ver. bueno, y después la reacción del gobierno me parece que va en la lógica de, bueno, eh, de no desperdiciar ninguna oportunidad para marcar ideología y para la batalla cultural. Pero me pareció que era un poco excesivo. Es decir, no me pareció tan grave lo que dijo Garro. Después también lo que me pareció mal es que Garro dijo y se desdijo. Y bueno, y obviamente que si el PRO está molesto, me parece que tiene razones para estarlo, ¿no?
Federico, te llevo a la coyuntura y te hago la pregunta que ya te he hecho muchas veces, pero es la pregunta que nos hacemos todos los argentinos, ¿no? Más allá de lo que está pasando hoy por hoy, la foto del día, las fotos del día, más allá de todo esto, a nivel general, ¿ves luz al final del camino? Me lo pregunta todo el mundo en la calle. ¿Salimos para adelante? ¿Hay posibilidades? ¿Ves que hay bases para empezar a crecer? Y yo creo que es difícil responder bueno, y ver. En este momento yo no las estoy viendo. Eso no quiere decir que no pueda verlas y que otros tengan una mayor perspicacia para verlas. Pero yo lo que veo hasta ahora, si tuviera que hacer un balance de estos meses de gobierno, es que es un gobierno que desde el punto de vista político ha tenido mucho éxito, que se ha empoderado, que sigue teniendo un apoyo muy importante de la ciudadanía. Creo que si hubiera elecciones hoy ganaría cómodamente y en primera vuelta, pero a pesar de todo eso, los resultados en la economía real y en la economía, en el bolsillo de la gente, no se están dando, más bien lo contrario, y se siguen postergando. Yo lo veo que está complicado, veo que el gobierno, más allá de las convicciones con las que defiende sus posiciones, más allá de los éxitos que objetivamente uno pueda reconocer, como el tema del equilibrio fiscal, como el tema de la baja de la inflación, más allá de todo eso, las razones estructurales que se cambiaron todavía no se tradujeron en un crecimiento de la economía, una recuperación efectiva y que no deje lugar a dudas del poder adquisitivo de los salarios. Eh, y no parece que vaya a existir eso, al menos en el muy corto plazo. El presidente No había dicho, podemos, sí, no podemos soslayar, ¿no, Fede, esta cuestión de la carencia de dirigentes que hay del otro lado de la grieta, digo. Me imagino que también ahí estará la razón o gran parte de la razón por la cual digo, Milei, como vos decís, posiblemente pudiera hoy ganar en primera vuelta. Creo que, no sé qué te parece a vos, está claramente vacía de contenido y de caras y de nuevos rostros la oposición, ¿no? sí, absolutamente. Yo creo que la oposición está en un colapso, primero porque más allá de cuánto se lo merezcan, que yo creo que es mucho, quedaron en el lugar de los responsables del fracaso y la decadencia argentina. Eh, Segundo, porque no encuentran el modo de hacer una oposición que pegue en la gente. Y además a mí me parece que todo lo que vino antes de Milei es como para el ciudadano es cosa juzgada. O sea Mm. que Milei genera una esperanza y los otros ya está, como que el juez bajó el martillo y que son culpables. A mí me parece que la única oposición que podría traer algo nuevo tendría que ser otra, que no sea ninguna de las figuras que ya están, lo cual cuesta imaginar, porque primero pues no se avisora nada, segundo porque eso es un proceso que involucra demasiado tiempo, y bueno, me parece que el país está en una situación muy complicada desde el punto de vista político, y yo lo que sí le concedería al gobierno, más allá de su énfasis celebratorio y su autosuficiencia respecto de que va a resolver los problemas, yo lo que le reconocería es que el problema que tiene que afrontar el gobierno es intrínsecamente complejo. Y yo creo que cualquiera que estuviera ahí andaría a los tumbos. Me parece que el país llegó a una situación de encrucijada muy complicada y son todos problemas sistémicos, porque si tocas una cosa, empeorás otra. Y es un enredo en donde es muy difícil encontrar el punto de apalancamiento.
Federico, como siempre, qué placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poco. Abrazo No, enorme. al contrario, gracias a vos por el llamado y que tengan Un buenos abrazo. días. Chao. Federico González, gran analista político pensando la Argentina en este momento del 2024.